En detalle a esa hora de la mañana, porque en unos minutos pasará algo muy importante para varias familias en 4 regiones del departamento de Antioquia. Es que el Instituto Popular de Capacitación IPC entregará 67 casos documentados de personas desaparecidas en el occidente, norte y bajo Cauca. Se estará entregando esta documentación a la Unidad Nacional de Búsqueda. Carlos Zapata es el presidente del IPC, nos acompaña esta mañana para detallar qué es lo que está pasando con estos casos y, por supuesto, la situación de las desapariciones en nuestro territorio. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Paula, Andrea, Juan Carlos y a todas las personas que nos ven en este momento. Carlos, hablemos acerca de esa particularidad, de esa entrega, de esa documentación de estos 67 casos. ¿Cómo fue todo este proceso de documentación? Bueno, yo creo que para ponernos en contexto de la magnitud de la problemática, en Colombia tenemos 103.873 personas en un universo que se estiman dadas por desaparecidas. De esas, el 23%, son poco más de 23.000, corresponden al departamento de Antioquia. 23.000. Entonces tenemos una cifra muy alta de personas dadas por desaparecidas con todas las consecuencias y los dramas humanitarios que esto implica, ¿cierto? Porque son personas que no han podido hacer el duelo de sus seres queridos, han desaparecido en diferentes contextos, pero la mayoría, más de 20.000, han sido en contexto de desaparición forzada, o presunta desaparición forzada. Entonces, documentar 67 casos es un asunto importante, porque cuando hablamos de universo, es, digamos, coger 30 bases de datos que ha cogido la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y esa es la estimación que se tiene, pero no necesariamente eso corresponde con solicitudes. Para poder tener una solicitud se requiere un proceso de documentación. Un proceso muy dispendioso, donde empieza incluso por tener una identificación clara de la víctima de desaparición, incluso un documento de identidad que pueda permitir precisamente la búsqueda en las diferentes bases de datos del Estado, en medicina legal, en la Fiscalía, en el CIRDEC, entre otros. Entonces, la importancia de la documentación nos lleva incluso a documentar muy bien la persona, el contexto familiar, y poder construir lo que se denomina técnicamente genogramas, ¿cierto? Donde se puede especificar la posibilidad de una toma de muestra biológica que permita después cruzar con las diferentes bases que se tienen dentro del Estado y poder entonces lograr ubicar restos y ubicar familias buscadoras. Entonces, la importancia de documentar 67 casos es ahorrarle, digamos, que este trabajo a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, entregarle ya todo este proceso para que ellos ya puedan empezar con la búsqueda, ¿cierto? Porque el proyecto tenía un componente con la documentación de casos, pero también la ubicación de sitios de interés forense, que más adelante podemos hablar de ello. Allá voy, este trabajo, o sea, una persona le desaparece en un familiar, interpone las respectivas quejas, denuncias ante las autoridades, y a partir de esa denuncia, entonces ustedes recogen esa denuncia y arranca el análisis de ubicación de los posibles lugares donde eso puede estar. Eso los lleva también a que ustedes tengan que ir a ciertos cementerios o a ciertos lugares donde la familia presume que se haya desaparecido para empezar a cruzar esa información, Carlos. Correcto, sí. Pero no son rutas simultáneas, ¿cierto? Exacto, es la pregunta, sí. No son rutas simultáneas, o sea, las personas, muy pocas saben dónde podrían estar sus seres queridos. Exactamente, sí. Son muy pocas, ¿cierto? Sí. Es básicamente el temor, porque ustedes, que todavía hay conflicto armado y presencia de actor armado en los territorios, entonces no hacen como, activan esa labor de búsqueda, presumen, pero el enorme número de casos, sí, señor, ya que obviamente por eso están desaparecidas, porque las familias no han tenido razón de ellas. Entonces, en los territorios hay algunos sitios de interés forense. ¿Qué es eso? Sitios donde se presumen que hay cuerpos inhumados, ¿cierto? NNs que llamábamos antes, ¿cierto? Sí, señor, sí. Ya personas no identificadas, ¿cierto? O lo que llamaban fosas comunes, ¿cierto? Pero particularmente la mayoría de estas personas se encuentran en cementerios. Es un asunto muy particular. Entonces el proyecto también contemplaba otro resultado que implicaba la documentación de 2 cementerios y la identificación de sitios de interés forense, que se lograron identificar más o menos 27.
en 6 municipios. Entonces, ese es como, digamos, que otro resultado que se aporta. Entonces, nosotros, claro, no somos autoridad como IPC, ¿cierto? No tenemos la potestad de ir a exhumar restos, integrarlo a la persona, pero entonces también hacemos ese trabajo de caracterización y de posible geolocalización donde puede presuntamente haber esos cuerpos inhumados. Carlos, estos casos, esas 67 víctimas, ¿de qué época sería? ¿Eso también lo pudieron establecer? ¿Víctimas de cuáles grupos armados? Bueno, la mayoría son de la fecha es de 1990 hacia acá. La mayoría de presuntos actores son grupos paramilitares. Presuntos autores, seguidos de grupos guerrilleros y en tercer lugar, fuerza pública. Estos casos, en el registro de víctimas de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el primer caso registrado es de 1958, Medellín, o sea, no hay un límite de tiempo para la búsqueda. El corte hasta la fecha reciente es 2016, que es la fecha de suscripción del acuerdo de paz. Carlos, usted nos hablaba 23.000 en el caso del departamento de Antioquia, ¿es así? 23.400. Más o menos. ¿Sí? Te voy a dar la cifra exacta. 23.000 aproximadamente. A veces estas cifras pues son 103.839 a nivel nacional. Y a nivel departamental, 23.408. 23.408 personas desaparecidas. A veces las cifras son muy frías, pero es como ponernos en un panorama. ¿Cuántos municipios de Antioquia, por ejemplo, tienen ese número de población? Sí. Es uno decir, más o menos aquí haciendo el ejercicio, Puerto Triunfo. Puerto Triunfo tiene aproximadamente esa población, es decir, hay que aterrizar un poco esos datos para seguir teniendo esa sensibilidad frente a las personas que padecen esta desaparición. Con esta ruta que se ha establecido por parte de la unidad de búsqueda, el caso de cementerios, podemos hablar de que vamos a disminuir estas cifras, que también tenemos que sigue desapareciendo personas, se siguen desapareciendo. Digamos, te voy a dar como el siguiente dato de los municipios que fueron énfasis en cada una de estas subregiones. Por ejemplo, en Valdivia, de un presunto universo de 444 víctimas de desaparición, solo hay 21 solicitudes, ¿cierto? O vamos a Toledo, de 36 solo 6. En Peque, de 77 solo 32. ¿Y eso es por qué? ¿Por la cantidad de procesos que tienen que hacer o las familias ya dejan...? Hay varios elementos, porque es que la solicitud ante la unidad de búsqueda es formal, porque entonces implica todo este proceso que les digo. La solicitud queda en firme cuando se ha logrado documentar efectivamente el caso y tener los genogramas y tener todo este tipo de elementos que nos van a aproximar a incluso la muestra biológica. Entonces, por eso les decía la importancia de esto. 67 casos en un universo tan grande parece poquito, pero miren las cifras, digamos en el Bagre tenemos 300 y apenas antes del proyecto tenemos 51 solicitudes de búsqueda. Entonces, la importancia del proyecto, como les digo, es aproximar un poco más a que las familias puedan encontrar a sus seres queridos a través de solicitudes bien documentadas, bien formalizadas, que permitan la ubicación, ¿cierto? Porque muchas veces en el registro hay un nombre y ya. Sí. Carlos, este trabajo que hoy goza del reconocimiento y que hoy estamos reconociéndolo a ustedes, ¿con quién lo hace el IPC? ¿Cuál es ese equipo de ustedes que permite primero una recepción de la información, un desplazamiento a las regiones, un trabajo articulado con autoridades para poder tener una ficha, entregar un material que va a ser en la siguiente fase supremamente importante para todo el proceso de investigación? ¿Cuántas personas participan en un proceso de estos? Bueno, acá hay que resaltar que el convenio y los recursos son públicos, son de la unidad de búsqueda de las personas desaparecidas y que básicamente es un equipo que, claro, ante la magnitud del problema, obviamente es insuficiente para poder documentar todo este tipo de cosas y gracias a recursos unas veces de cooperación, ¿cierto? Otras veces del Tesoro Nacional, se permite entonces apoyarse en este tipo de ONGs o universidades o centros especializados para completar esta labor. Y ese equipo interdisciplinario, por supuesto. Sí, correcto. Entonces, básicamente nosotros tuvimos una profesional social y una antropóloga forense, ¿cierto? Claro. Y además nos apoyamos en técnicos en zona, ¿cierto? Uno por cada subregión, personas
con algún grado de formación, no necesariamente profesionales, pero que también tuvieran un liderazgo, un liderazgo que permitiera identificar a esas familias. Entonces se logró hacer encuentros subregionales con las familias, entrevistas directas para hacer la documentación de los casos, la obtención de los consentimientos, que también es muy importante para todo este proceso. Entonces, en últimas, si es un equipo que participa técnico de asesoría con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, implementación por parte de nuestro equipo técnico, pero también con un liderazgo en el territorio, claro, por parte de equipos territoriales. Entonces, sí, participa mucha gente en este proceso. Y es un aporte fundamental, sin duda, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Carlos, ya tiene que ver con otro asunto, pero que también nos está agobiando en el departamento de Antioquia, la situación de Briceño. ¿Qué observa el IPC? Ustedes han analizado ese territorio, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Población confinada, desplazados, asesinato. Bueno, lo del Briceño, el análisis que hacemos es que es el típico caso donde el Estado no ha podido ejercer control territorial. Briceño tuvo básicamente en el frente 36 de las FARC un control, digamos, primigenio muy fuerte en esa zona. Acuérdese que allí en el Orejón se hicieron los primeros trabajos de desminado humanitario. Allí también se hizo proceso de sustitución de cultivos ilícitos, claro, pero Briceño sigue siendo un territorio muy estratégico para grupos armados ilegales. Entonces, una vez se retira el Frente 36 de las FARC, el Estado no ha logrado tener un control efectivo del territorio. Entonces, en este momento que tenemos una disputa del residual del Frente 36, que no quiere ceder territorio ante una avanzada de las AGC. O sea, es algo impresionante. Las AGC continúa su proceso de avanzada dentro del territorio. Yo creo que de expansión. De expansión. En los últimos 2 años ha sido el grupo armado ilegal que más se ha expandido en Colombia y tiene un interés muy marcado. En este momento la disputa, la coca, hay que decirlo, no está muy buena. Aunque hay alguna coca que sigue siendo rentable en algún territorio, incluyendo Briceño, pero también se están disputando la minería ilegal, que es un asunto muy complejo porque, claro, como está mal el mercado de la coca, la mano de obra migra hacia la minería ilegal del oro. Y obviamente ahí van los grupos armados, porque de eso es que están sacando realmente sus extracciones. Entonces ahí nos están planteando el reto, porque es absolutamente claro que un grupo armado esté en proceso de conversaciones, de diálogo, de construcción de paz o no, va a tener que seguir manteniendo sus hombres y su tropa. Y son economías ilegales con las que están manteniendo la guerra. Entonces, eso nos está generando una pregunta muy compleja que no la ha resuelto el gobierno nacional, no la ha resuelto estas sociedades. ¿Qué vamos a hacer? Porque ellos dicen, seguimos secuestrando, seguimos con estas actividades ilegales y bueno, eso tampoco es admisible para la sociedad, ¿cierto? Y un cambio en el comisionado de paz, ¿usted cómo ve ese panorama? Bueno, yo creo que el comisionado de paz logró abrir varios frentes de negociación, o sea, un asunto sin precedentes en el país. Nunca tuvimos, ¿cierto?, tantas mesas con actores armados al mismo tiempo. Par, sí. Y yo creo que eso dificultó también el poder entonces avanzar más en los diferentes procesos. Yo de todas maneras creo que desconocemos la estrategia realmente plena. Conocemos realmente la buena voluntad que tuvo el comisionado y el gobierno para acercarse a estos grupos, para abrir alternativas de conversación, pero la estrategia bueno, yo creo que nunca la hicieron pública y entonces nos es difícil evaluar qué tan eficaz es o no, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que sí es claro que hay unos temas muy sensibles para la ciudadanía actualmente que básicamente envían el mensaje de que no hay voluntad de paz de estos actores armados y entonces volvemos al mismo asunto de mano dura, pero bueno, llevamos 60 años con mano dura y tampoco va a cambiar la cosa. Tengo un minuto solamente para esta pregunta. Medio minutito. Medio minuto es, como dice Andrea, medio minuto. ¿Cree usted el ELN? Yo creo que el ELN va con otros tiempos que los que quiere el gobierno nacional y la sociedad civil. Y ellos se están tomando sus tiempos y haciendo unas exigencias
con unos tiempos que les digo que van mucho más largos. Sí, ellos afán de negociación no tienen. Carlos Zapata, director del IPC, muchísimas gracias por estar siempre atento a nuestras inquietudes aquí en Consejo de Redacción, por anticiparlo, porque ustedes van a tener rueda de prensa ahorita a las 7:30 de la mañana en el Hotel Mandala, y aquí ya tuvimos pues ese anticipo. Gracias, Carlos, feliz día. Muchas gracias a ustedes de nuevo y siempre a la orden aceptar su invitación. Muchísimas gracias.